su programa Vida y Salud. Comenzamos. Amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes en este viernes de Vida y Salud, donde vamos a tratar temas muy interesantes para ustedes. El tema del día de hoy es precisamente los piercings, estos adornos, estos instrumentos que están utilizando cada vez más entre la juventud y que lo llegan a poner en las cejas, que lo llegan a poner en la boca, en las orejas, y que a veces lo que nos hace falta es un poquito de información. ¿Qué es lo que puede suceder cuando nosotros estamos sobre un microsistema sobre el cual se desarrolla mucha de nuestra actividad energética? ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener cuando vamos a un lugar a que nos pongan ese tipo de aparatos? ¿Cuáles son las medidas higiénicas que se deben de tomar al respecto? ¿Qué dice la legislación al respecto? ¿Qué permisos debe de tener un lugar como estos para que nos pueda tener este servicio? ¿Y qué pasa con las consecuencias futuras? Después de que nos ponemos un piercing, ¿qué pasa? Empezamos con un problema de salud, empezamos a tener un desbalance, se nos quita el sueño, empezamos a tener diarrea. ¿Por qué no consultar a un terapeuta? ¿Por qué no consultar a un médico si esto que hicimos no está interfiriendo de alguna manera con nuestra salud? ¿Para qué? Pues para tomar las medidas convenientes. Hay que hacer las cosas con responsabilidad y con conocimiento. Este fue un tema también de la semana pasada y debido a las llamadas que ustedes amablemente nos hicieron, entonces volvemos a retomar el tema de los piercings. Recuerden los teléfonos en el estudio 1660-1457, 0155, 1650-1457 para el interior de la República. Los teléfonos de nuestra oficina central para todos aquellos que quieran una consulta, para todos aquellos que quieran una asesoría más allá de lo que podemos hablar aquí en televisión, 5825-7390, 5825-7390 con el 0155, para toda la gente que nos hable de provincia. Recuerden que este es su programa Vida y Salud y que le pueden avisar a todos sus amigos, a todos sus familiares, que estamos a través de la internet en www.televisiondelvalle.tv, donde los vamos a estar repitiendo estos programas. Este programa es en vivo de 10 a 11 de la mañana, repetición 5 de la tarde. Para todos aquellos de nuestros amigos que no alcancen a apuntar la receta, recuerden que tenemos también soluciones para este problema. Los que no alcancen a apuntar por ahí alguna recetita, entonces no se pierdan la repetición de nuestro programa y recuerden que estamos aquí en Nicolás Romero, también a través de su sistema de cable local. Y para empezar el día de hoy con este programa, contamos con la presencia de Jorge Morales, terapeuta naturista. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a nuestro programa. Y como cada viernes, Sergio Falcón. Gracias. Sergio, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Los dos iridólogos, los dos conocedores del tema de la salud. Y cuando hablamos de los piercing, ¿qué podemos hablar en términos generales, Sergio? Mira, en términos generales, José Luis, habíamos dicho la semana pasada que piercing significa perforaciones, sí. Esto lo hemos adoptado de otras culturas. Aquí en México es más cuestión de moda. En otros países pues, siempre a través de todos los tiempos se han hecho este tipo de perforaciones. Entonces aquí era muy común perforarse los oídos, nada más para ponerle aretitos a las niñas cuando nacían. Ahorita es cuestión de cultura, de una necesidad de pertenencia, de que los jóvenes, ahorita es donde se ha visto más esto, José Luis, de que necesitan identificarse con algo. Más bien es cuestión de moda lo que se está viendo ahorita. Esta identificación tiene que ver entonces con determinados grupos. Exactamente, sí. Esa necesidad de pertenecer a algo o de identificarte con algo, con algún grupo, ¿sí? O también formar parte de una subcultura también. ¿Y esto de alguna manera interfiere en la salud? Claro que sí, José Luis. Pues, primeramente, vamos a hablarlo como un poquito más psicoemocionalmente. Psicoemocionalmente es una necesidad que tiene la juventud de poder pues hacerse presente, ¿no?, en esta sociedad, decir aquí estoy, véanme, de esa necesidad de, pues sí, de sentirse que ellos están, de identificarse con algo más bien. ¿Y qué pasa entonces cuando en casa les prohíben que se pongan este tipo de instrumentos? ¿Esa es la medida adecuada, la prohibición? Fíjate que nos aferramos más. Cuando nos dicen no lo hagas, te aferras más a hacerlo y como que tratas de imponerte. Y entonces, lo haces, de todas maneras lo van a hacer, sí. Muchas veces se lo ponen, ¿verdad?, en la calle, llegando a casa se lo quitan y nadie se dio cuenta. Exactamente. Y eso lo hacen los jóvenes por la necesidad también de identificarse con algo, como te decía, y de sentirse que pertenecen a cierto grupo, a cierta moda, y estar a la moda,
¿sí? Y en cuestión, pues sí, como tú dices, de salud, pues a veces sí hay ciertas, pues como bloqueos de energía, hay ciertas, pues como tú dices, siempre tenemos que pagar algo, ¿no? Por estar a la moda, siempre nos sucede Tenemos algo. que sacrificar algo porque estamos Tenemos que afectando exactamente nuestra piel. Nuestra piel, ¿por qué? Nuestras Porque mucosas. estamos agrediendo al cuerpo. Es una agresión hacia el cuerpo. Esto no quiere decir que necesariamente sea malo. No, simplemente que el cuerpo rechaza lo que él pues considera que es ajeno al cuerpo, ¿sí? ¿Y Siempre hay un rechazo al cuerpo. ¿Será esto muy exclusivo de las zonas urbanas o también tendrá que ver con las zonas rurales? Porque llama mucho la atención, por ejemplo, en zonas muy marginadas, Sí. se da mucho más este fenómeno, al menos en la ciudad. Sí. Al menos en la ciudad, de alguna manera, esa falta de pertenencia nos va Exactamente. haciendo que adoptemos para pertenecer a ciertos grupos. Exactamente. Pero también se dará en provincia. Me llama mucho la atención, Jorge, ahí en la comunidad de donde vienes, ¿tú vienes de dónde? De Santa María Joloapan, en el Estado de México. En el Estado de México. ¿Se puede decir que es una comunidad todavía semi-rural? Rural todavía. Todavía rural. ¿Y se da este fenómeno también? Sí, también ahí se encuentran personas ya con esa clase de situaciones. ¿Y esto tú lo consideras que también es un fenómeno social, una moda? Sí, es una moda que llegó últimamente con personas que salieron a trabajar del pueblo a otras regiones. Y entonces ya regresan con esa moda y la imponen ya de alguna manera en el pueblo y todos los demás jóvenes empiezan a ver esto. ¿Dónde es donde más se ponen los piercing, por ejemplo, ahí del lugar donde tú vienes? Se perforan la lengua, los labios, la nariz, parte de las cejas, el ombligo, por todos lados. ¿Y habrá cierta repercusión? Tú como terapeuta que estás atendiendo a tu comunidad, que estás al pendiente de la salud de esta zona donde tú vives, donde tú trabajas, ¿habrá repercusión en la salud? ¿Te llegan jóvenes con algún tipo de problema por esto? Sí, llegan personas, sobre todo jóvenes, con sangrados muy fuertes cuando les acaban de implantar eso. En ocasiones les dan hemorragias muy graves que en ocasiones es difícil controlárselas. Eso también repercute por la situación de la reflexología, las zonas reflejas del cuerpo. Hay varias zonas reflejas del cuerpo que afectan el organismo. Por ejemplo, si se perforan la lengua, con el paso del tiempo tiene una repercusión en el corazón. Sí, por supuesto, una de las venas más importantes, ¿verdad?, que va precisamente a la zona cardíaca, se encuentra abajo de la lengua. Y cuando nosotros estamos afectando la lengua, no solamente estamos metiendo contaminantes, estamos dando paso a las bacterias, porque en la boca hay muchas bacterias. Sí, hay muchas bacterias. Decíamos que es más infecciosa una mordida de humano que de perro, ¿verdad? Sí. Porque tenemos más bacterias en la boca que los caninos. Exacto. Entonces, cuando nosotros perforamos, dice, se puede provocar un sangrado. Fíjate que esto es muy importante. Regularmente las personas, decía la doctora Lourdes en el programa pasado, más vale no saber de anatomía para poder realizar este tipo de trabajo. Porque una vez que sabes de anatomía, sabes todo lo que estás comprometiendo en la salud del individuo. Si no sabes de anatomía, pues no sabes si estás perforando una vena, si estás haciendo algún corte en el sistema nervioso, y por eso más vale no saber. ¿Y qué encontramos? Que regularmente esta gente que pone estos piercing no sabe, no conoce lo que está haciendo anatómico-fisiológicamente, y estos sangrados pueden tener consecuencias. Sí, las consecuencias son bastante fuertes emocionalmente, psicológicamente. Por ejemplo, en aquella zona las personas que ya comienzan a usar esas cosas en la oreja, en los labios, en el ojo, empiezan a ser marginados. La misma gente de la comunidad los empieza así como a desconocer y ellos empiezan a optar por otras situaciones, los vicios y el vandalismo, y se empiezan a incrementar otras situaciones más fuertes. Fíjate, nos hablan mucho por ahí, de hecho la ley trata de proteger precisamente a las personas diferentes, a las personas distintas, que tienen gustos distintos, forma de vestir, los piercing, etcétera, porque no debe de haber marginación. Una de las cosas que se busca precisamente es que nuestras culturas, nuestras tradiciones, la población indígena, la población rural, no se sienta marginada, no se sienta desprotegida por ser pobre, por vestir diferente, por hablar dialecto, pero sucede. Sí, sucede. Sucede entonces que cuando empiezan a tener este tipo de costumbres,
pues entonces la gente que ya tiene ciertos tipos de hábitos, de usos, ¿verdad? Sí. Entonces empieza a rechazar al que es distinto, al que es diferente. Sí, allá en el pueblo la situación es de que se empieza uno a cuidar de esa gente por la clase de cosas que comienzan a suceder entre ellos. Ya, por ejemplo, si empiezan a agruparse, empiezan a consumir droga o a convertirse en personas que usan la delincuencia, entonces uno empieza a cuidarse de ellos. No es tanto la marginación, sino el que uno se cuida de ellos por las situaciones que vienen adversas a esas cosas. Sí, porque ¿qué puede pensar si traen ese tipo de costumbres, ese tipo de modas, también qué otro tipo de costumbres y qué otro tipo de modas que se dan más en las grandes ciudades pueden venir a través de eso que están representando y que pues, no estamos hablando que la gente que utiliza este tipo de moda sea un delincuente. Estamos diciendo que como se identifican con ciertos grupos sociales, empiezan a sufrir la marginación y esto los lleva tarde o temprano a que esos grupos cerrados, homogéneos, ¿verdad?, tengan actividades no siempre muy buenas, ¿verdad? Sí. Precisamente provocado por la misma marginación. Sí, un día me llegó un muchacho, un joven, con un arete aquí en el ojo y una hemorragia bastante fuerte. Había ido al DIF de la comunidad, al hospital, y no se había dejado quitar el artefacto, entonces no pudieron detener la hemorragia y tuvimos que convencerlo para que se lo quitara, porque él nos hablaba de que era la moda, de que sus amigos lo iban a desconocer, que las personas que estaban con él lo iban a tratar mal por habérselo retirado, y tuvimos que retirárselo para poder quitar la hemorragia. Pues sí, definitivamente, a veces no sabemos cuáles son las partes vitales que están interviniendo en esto, y a veces no son evidentes. Ahí era evidente, era una hemorragia, pero a veces no son evidentes, a veces se trata de un corte energético y empezamos con ciertos malestares, nos duele la pierna, nos da la diarrea, etcétera, y no lo relacionamos. Comúnmente no lo relacionamos con ese problema, y a veces ese rechazo que tiene el propio cuerpo se empieza a infectar, empieza a tener problemas, nos está diciendo que el cuerpo no lo quiere ir, ¿verdad? Que algún sistema está comprometido principalmente a nivel nervioso, inmunológico, Claro que sí. y que entonces por eso lo va a rechazar. Ok. Una de las cosas que he notado en eso es que esas personas se vuelven un poquito más agresivos, más fuertes de Por lo carácter. mismo, porque están recibiendo agresión. Recuerden 1660-1457, nuestro teléfono en el estudio, para que ustedes, jóvenes, padres de familia, hablen y nos den su opinión con respecto a este tema. Regresamos con la receta precisamente para la piel. Muy bien, ya estamos aquí de regreso con la parte práctica de las fórmulas para que ustedes tengan una alternativa. Recuerden, aquí eso no solamente estamos hablando de qué debemos de hacer para prevenir esta salud, sino que elementos podemos tener, elementos que pueden estar al alcance precisamente del ama de casa, al alcance de los jóvenes. Y entonces aquí tenemos una serie de propuestas con Mayra. Mayra, bienvenida como cada viernes en esta propuesta. Y nos ibas a hablar un poquito de la piel, ¿verdad? Mira, José Luis, cuando los jóvenes transforman la belleza o por identificación de grupo, la piel, están perforando, están haciendo más hoyos, pero sin el mecanismo de defensa que tienen los normales. Porque la piel es un órgano, al final de cuentas. La piel es un órgano maravilloso que protege los órganos internos del exterior del medio ambiente y contiene, que no se salga lo del interior del cuerpo. Entonces, cuando se hacen estas perforaciones, se daña ese mecanismo de protección natural del cuerpo. Aparte de que muchos jóvenes no saben que las hoyos que tenemos tienen su propio mecanismo de defensa. Por ejemplo, los ojos. Los ojos son dos perforaciones que tienen un órgano, ¿verdad?, pero que está defendido por un líquido acuoso, es una solución acuosa, salina, que cuando cae un microorganismo en esa solución, queda destruida prácticamente, ¿no?, eliminada. Se elimina por el exterior o por el interior. A través de las lágrimas. Así es. Y que cuando ponemos un objeto de estos podemos estar interfiriendo incluso en la producción de las lágrimas. Así es, así se puede atrofiar este mecanismo. La nariz, tenemos dos orificios en la nariz
perfectamente bien adaptados a la defensa del cuerpo, con vellosidades en el interior de diferente tamaño, diferente grosor, con una mucosidad donde queda impactada la materia o el microorganismo, de ahí quien la quita, es pegostiosa, ¿no? Es líquida, entonces ahí hay una protección importantísima. Tenemos los oídos, en las orejas hay el orificio al oído interior, pero está protegido también por vellosidades, y cuando no quedan atorados en la vellosidad, quedan atorados o pegados en una cerilla, que es una especie de cera pegajosísima, que de ahí no pasan. Fíjate que hablando de los oídos, pues las mujeres usan aretes. Así es. Pero estamos hablando del lóbulo, el lóbulo de la oreja, y decíamos que de alguna manera se va adaptando el cuerpo a través de las generaciones. Así es. Hay culturas que utilizan ciertos carretes, ciertos aretes en las orejas, y los han utilizado a través de muchos años. Muchísimo. Pero en lo que se va adaptando el cuerpo, pues entonces tiene que tener una reacción, porque el sistema inmunológico protesta. Así es. Hay perforaciones, yo he visto perforaciones de jóvenes que incluso se ponen un celular. No, sí. Sí. O aros grandísimos, gruesos, ¿no? Pero de alguna forma en la mujer ya está como genéticamente programado de que va a haber algo Ya se perforado, programó. entonces no hay esa reacción tan tremenda que tienen ahora los jóvenes, ni el sistema inmune está alterado, se altera de tal grado como con otras personas. Y quería decirte, en los genitales, porque también ahí es donde se perforan, en los genitales también hay una protección. Primero tenemos fluidos ácidos que protegen de microorganismos, y la uretra, ¿verdad?, por donde despedimos el orín, tiene dos protectores en la mujer muy selladores, los labios inferiores y los labios exteriores, ¿no? Sellan, tenemos sellado completamente, ahí no entra nada. En el hombre es lo mismo. Tiene un sello, se pega, se cierra. ¿Y qué pasa cuando metemos un metal entonces? No, pues hay una reacción al tóxico del metal. Y depende qué tipo de y metal empieza también, a porque segregar, ¿sí? Hay personas que dicen, es que yo soy muy fina y solamente tengo que usar aretes de oro, porque si no uso de oro se me infectan las orejas. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver con tiene que eso. ver con el tipo de estímulo. Así es. Si se necesita el cuerpo un estímulo que viene en base a los dorados, a lo que es una tonificación al oro, pues le va a caer muy bien el oro. Pero ¿y Hay si algunos no? que les caen más bien la plata, pero realmente ¿qué estamos ¿Y si haciendo? necesitas una sedación? Entonces mejor acudimos al terapeuta a ver qué cosa hicimos y cómo podemos prevenir una buena Entonces salud. la piel es un órgano importantísimo, no lo podemos tratar así tan agresivamente, ¿no? Y tenemos el recto. El recto es un esfínter que sella, de ahí no pasa nada. Sale, pero sella, vuelve Sí. a sellar. Entonces todos estos hoyos que tenemos con su mecanismo está perfectamente adaptado para que no nos pase nada, para que de ahí no pase nada, ningún microorganismo, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos estos hoyos, por supuesto que no tienen este mecanismo. Por supuesto que no. Y entonces estamos estimulando, estamos haciendo entradas a microorganismos, entrada a la estimulación energética, ya sea en positivo o en negativo, estamos haciendo entradas a estímulos al sistema inmunológico, enloquecemos al cuerpo con estos estímulos así tan agresivos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué podemos hacer como coadyuvante? Porque al final de cuentas son coadyuvantes, esto no Sí, van a son solucionar, auxiliares, son sí. auxiliares. Así ¿Qué es. podemos hacer con estas pieles que ya están infectadas, con estos problemas dérmicos que ya son evidentes? ¿Hay alguna manera de poder coadyuvar para que esto no suceda, no se inflame? Bueno, sí tenemos, vamos a hacer un preparado con caléndula, que es La caléndula desinflamante. se conoce normalmente en el mercado porque por ahí nos hablan nuestros amigos a veces que dicen no podemos confiar mucho en el herbolario porque a veces por vendernos de una cosa por otra. La caléndula se conoce en el mercado también como mercadela. Mercadela, así Como es. mercadela, y lo que vamos a usar es la flor. Es la flor, así es. Ujú. La manzanilla igual. Tenemos la manzanilla Eso. y aquí vemos que es flor, pero también es tallito. Así es. Sí. La flor y el tallito de Así la es. manzanilla. Puede ser fresca o puede ser deshidratada. Ok. Tenemos el ajo, que es un antibiótico maravilloso, el que es nacional, y tenemos ahora un ajo chino. Un ajito chino Ajá. también. Ajá. Estamos proponiendo el propóleo.
El propóleo, que es una resina y que ya se vende en frasquitos. Así es. Recuerden, uno de nuestros patrocinadores, que es Productos El Encino, tiene un propóleo de muy buena calidad, que puede ser confiable, porque muchas veces también hay engaño en la industria del naturismo, Así y a es. veces en lugar de propóleo nos venden otro tipo de sustancias. Entonces el propóleo, que es una resina, que también es un antibiótico. Es una muy poderosa. Es un antibiótico muy poderoso. ¿Y qué más le podemos poner a esta fórmula? Ya tenemos la mercadela, la manzanilla, el ajo, el propóleo, Bueno, se le puede agregar árnica también, como desinflamante. sábila. La sábila también descongestionante. Así es, entonces se le pueden agregar más cosas. ¿Y qué vamos a hacer con estos ingredientes? Una tisana para hacer un enjuague. Ah, ok, para Sí. poder enjuagar Para la piel. la piel, la zona irritada, caliente y infectada, ¿no? Claro, si está irritada y está infectada, hay que retirar el piercing. Así es, no, es definitivamente es el Definitivamente hay primer que paso. retirarlo, el primer paso, y luego vamos a procurar darle una buena hidratación, un efecto antibiótico a la piel, Pues una lavadita con desinflamante. un jabón neutro, jaboncito neutro, claro, y le ponemos lo equivalente que a una cucharadita, a una cucharadita. una cucharadita para medio litro de agua. Así es. Ok, una cucharadita de caléndula, en primer lugar, Luego tenemos pasamos con la manzanilla, otro desinflamante, procurando que tenga no solamente tallitos, sino también florecitas, Florecitas. ¿verdad? Acuérdense, amigos, que hay que ir con un especialista si ya está infectada su piel, Claro. ya tienen temperatura. Sí, ya cuando tiene temperatura tenemos que acudir al médico para que nos recete el antibiótico correspondiente. Se rompe un poquito, Ajito, ajito, el otro ajito, dos ajitos chinos, es un poco más suave que el que nosotros tenemos. y esto lo vamos a poner a hervir Y- durante 6 minutitos. ¿Qué tanto Así le es. vamos a poner de propóleo? Yo le pondría 15 gotitas. 15 gotitas de propóleo. Y con eso tenemos una buena fórmula para la piel, que no solamente va a servir para estos procesos, también va a servir para cualquier otro tipo de infección que Claro, tengamos a nivel claro, organismo, claro, ¿verdad? así es. Algún remedio casero como coadyuvante, y que definitivamente si aquí ya hay fiebre, si ya hay compromiso de la piel, No hay que ir con un hay que ir médico, con el con médico un para que nos dé el profesional. antibiótico correspondiente. Así es, así es. Entonces ahora ya tenemos, lo vamos a colar. Una agüita de enjuague. Una agüita. ¿Cómo lo vamos a enjuagar? Con algodón, un Vamos a algodón. utilizar un algodoncito, vamos a Vamos a utilizar esperar que enfríe a que enfríe un poco, y empezar como fomento, como un fomentito, como fomentitos en la piel. fomentito, después del lavado, por supuesto, con el jabón neutro, que es muy importante porque va a quitar el excedente de la pus, de la célula muerta, ¿verdad? Y va a remover, a dejar quizás más limpia la zona, y empezamos con esto. Y el agua ya hirvió, tiene que estar perfectamente hervida, Claro. porque si no también se convierte en un En problema de poco, infección. sí. Y enjuagar en el lavamanos, hacer los lavados, quizás mantener remojado un ratito y secar. Ok, pero veo que traes otras muchas cosas por aquí que no precisamente son para los lavados, ¿verdad? Así es. Traigo toda esta cantidad de frutas y algunas verduras porque quiero que los jóvenes vean que hay cantidad de cosas para ayudar al organismo, ¿no? Con bioflavonoides, vitamina P y vitamina C. Muy bien. Los jitomatitos, Jitomate, naranjas, la naranja, limones, toronja, manzana, la frambuesa, la fresa, la jamaica, el tamarindo, pétalos de rosa de Castilla, el choconostle, la col morada, los que siempre traemos, que es una maravilla, la cúrcuma, el jengibre y el chile morrón. El Muy chile bien. morrón es muy bueno. Si se perdieron alguno de estos elementos, recuerden nuestra repetición 5 de la tarde. Vamos a un corte y regresamos. Agradecemos sus amables llamadas, ya estamos aquí en Vida y Salud, 1660-1457. Nos habla Araceli Chávez de la colonia Roma. Dice, ¿cómo que se empieza con los piercings? Y cómo saber si alguien es profesional para poner esas cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones, doctora? Tenemos con la doctora Lourdes Ortega y con Mayra comentando aquí precisamente de sus llamadas.
¿Cuáles serían esas recomendaciones cuando acudimos a un lugar para ponerse ese tipo de cosas? Claro, primero el permiso de los padres, ¿verdad? Un menor de edad no puede tomar una decisión de esa envergadura que está poniendo en riesgo su salud. Claro que sí. ¿Cuáles serían esas recomendaciones cuando acuden a un lugar? Yo les sugeriría que sean los similares a los que cuando van a ver a un dentista. Sí, primero, que chequen que verdaderamente esta persona esté preparada para poner piercings, porque desgraciadamente cualquiera está perforando actualmente. Entonces, en primer lugar, que esté ahora sí que respaldado por alguien que puede hacer piercing y bien adecuadamente. Ahora bien, que su material esté esterilizado, que haya algún lugar donde puedan esterilizarlo, un autoclave. Esto es muy importante, fíjate, una compañerita de mi hija fue a ponerse piercing y dice que inmediatamente que llegó, ¿verdad? Luego iban con la aguja a hacer la perforación y que ella dijo, no, espérate, yo no vi de dónde la sacaste. Sí, yo necesito ver que estés rompiendo el empaque. Eso es lo adecuado, ¿verdad? definitivamente. ¿Por qué? Porque si no, pues yo no sé a cuántos perforaste con esa aguja. Cuando vamos a ver al dentista, normalmente pedimos que abran la aguja enfrente de nosotros. Bueno, pues es lo mismo. Hay que pedir que abran el instrumento que van a usar con nosotros, que lo abran en presencia de uno. Pero fíjate que luego estos lugares están en la calle. Desgraciadamente, ese es otro problema. La vez pasada nos preguntaban que si los dentistas podrían hacer este tipo de perforaciones. Para empezar, por ética, porque sabemos qué tanto afectan, no lo haríamos, ¿sí? Las personas que no saben son las que más se avientan a hacerlo. Ok, está de moda, ok, respetable definitivamente, pero de menos hay que exigir lo básico para que no adquiramos alguna infección. Un lugar establecido, con sus permisos correspondientes y con las condiciones de cuidados higiénicos que requiere el caso, porque estamos hablando de un problema a nivel celular, como decía Mayra, los problemas que, como estamos hablando de la piel, estamos hablando de mucosa, estamos hablando de nuestras entradas, estamos haciendo hoyitos que no corresponden a un sistema inmunológico ya adaptado para ello. Así es. Y todos los riesgos que puede conllevar esto. Son entradas. Son entradas, Son entradas. Sí. Y que explicábamos que a veces cuando algún arete, cuando alguna pieza decimos que no nos queda, es porque lo está rechazando el cuerpo. Así es. ¿verdad? Y esa voz hay que oírla. Sí, Hay que el cuerpo habla. identificarla, el cuerpo habla y dice, no me gustó, esto no nos conviene ni a ti ni a mí, o sea, por decir algo, ¿no? Entonces hay que ver, hay que saber que el cuerpo se expresa. Muy bien, nos habla Javier González Chavarría de la colonia Zaragoza y dice, y mi hijo es de Azcapotzalco. Dice, yo quisiera decirles a los niños y a mi hijo en especial que no se ponga esas cosas, ya que reduce su posibilidad de trabajo, ni los tatuajes, dice. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? Definitivamente estoy de acuerdo. Muchas personas que han ido a pedir trabajo han tenido ese tipo de problemática, entonces tienen que regresar para que se lo retiren, ¿sí? Ahora, sin los problemas, así que no nos acordamos de los problemas que también nos afectan de este tipo, ¿sí? Otra cosa que antes de que se me olvide, las personas que se van a poner piercing, que estén vacunados contra tétanos también, ¿sí? Ojo, es muy importante, ¿sí? Hay otro problema cuando se ponen los piercing intraorales, o sea, dentro de la boca. Es preferible que en todo caso decidan ponerse fuera más que adentro. ¿Por qué? Porque adentro ocasiona mucho más problemas. Se ocasiona un exceso de salivación, ¿sí? Que eso también es muy importante que lo vean, aparte de la formación que ocasionan en todo lo que son dientes. Tanto afectación a nivel tejido duro, que es mover los dientes o romperlos, o tejido blando, que de alguna manera también está bajando, ¿sí? Entonces es muy importante, preferible que se pongan los extraorales, los de fuera de boca, ¿sí? Para evitar muchos problemas. Sí, claro, por la actividad que tiene la propia Eso, lengua, los propios la señora dientes. tiene mucha razón, porque las personas que usan el piercing y el tatuaje se consideran o al menos proyectan que pertenecen a grupos de confrontación, de oposición, de opresión y de delincuencia. Entonces, en automático, aunque la persona no esté en ese momento, en ese desarrollo, pero es identificado como perteneciente a un grupo X, entonces se le rechaza. Y lo que nos comentaba Jorge en el corte pasado, de alguna manera esos grupos al tener ese rechazo, pues se van reuniendo y en un plan ya de rebeldía, Claro. ¿verdad? Y entonces tuve una experiencia al respecto, yo contraté, pues estamos hablando de que no debe de haber discriminación en México,
Yo contraté a un chico con un piercing y la gente luego me empezó a reclamar. La gente luego me puede decir, oiga, ¿cómo se atreve a tener ese delincuente aquí trabajando con usted? Digo, espérenme, es un muchacho muy decente, es una persona honorable, yo conozco a su familia, por eso lo acepté, ¿verdad? Es un muchacho que tiene un buen comportamiento, que va a la escuela, ¿verdad? ¿Por qué lo califican de esa manera? Pues simple y sencillamente porque ya lo identifican con ciertos grupos subversivos, Sí, ¿verdad? Que así utilizan es, este así lenguaje. De decir también, ¿verdad? De expresar. Y tuve que hablar con él y le dije, mira, la gente te está rechazando, la gente tiene cierta reacción contigo porque te ven de esta manera, entonces tu decisión. Yo no te voy a quitar el trabajo, pero sí te invito a que reflexiones, ¿verdad? Y que si no quieres tener este rechazo, simple y sencillamente te lo retires. Prueba y ve, luego la actitud de la gente cambió. Claro. Lo empezaron a aceptar, lo empezaron a saludar, le empezaron a platicar con él. ¿Qué quiere decir? A veces, ¿verdad? Esos tabúes que tenemos en la cabeza y a veces el rechazar por rechazar las cosas. Así ¿no? es. Además, lo que acompaña al piercing es cierta fisonomía, o sea, quiere decir, lo acompaña desligamiento personal, cabello desordenado, ropa de cierta forma, que apareja y completa la imagen del grupo, ¿no? Sí, y estas oportunidades de trabajo, recuerdo, iban a hacer una contratación en una empresa de una psicóloga y la psicóloga llegó con un piercing en la nariz, muy bien preparada, de las mejores escuelas, y uno de los comentarios que hizo una de las personas que estaba haciendo la evaluación dijo, si trae un piercing en la nariz no es confiable. Digo, oye, pero lo confiable no tiene nada que ver con sus habilidades y con su currículum. Dice, bueno, ya el hecho de que traiga un piercing es que trae problemas mentales. Sí, Ah, caray. psicológicos. Sí, hay problemas ¿Verdad? psicológicos, ok. Entonces, pues yo creo que sí hay cierta razón, ¿no? Muchísimas, Mira, la señora tiene muy buena observación. nos habla Vianey Rivas de la colonia Tráfico, aquí en Nicolás Romero. Dice, Nicolás Romero, hay uno que pone esas cosas en cada esquina. Y son niños o vagos que atienden estos locales de muy mal ver. Definitivamente un llamado a nuestras autoridades de salud, porque esto no se debería de permitir. Luego andamos hablando de otras cosas que tienen muchos menos riesgos de salud, cuando aquí estamos hablando que muchas veces los niños sin permiso, muchas veces los niños a la aventura por la ansiedad de poder pertenecer o de poder tener esto, pues van y no saben cuáles son las medidas que se deben de tomar al respecto. Y también una llamada a los padres de familia, porque si su hijo está manifestando esto, quiere decir que de alguna manera el joven no está sintiéndose que pertenece a la familia, no está integrado. Entonces ahí hay que agudizar el sentido y decir por qué está buscando pertenecer a otro grupo que no tiene nada que ver a pertenecer a la familia. Por alguna razón está aislado. Y la información como parte de esta, si queremos que se haga conciencia, tenemos que informar. Así es. Tenemos que darle alternativas a los jóvenes, Así tenemos que decirle cuáles son las consecuencias, tenemos que decirle, ¿verdad?, cuáles son las opciones. Si no les damos opciones, ellos toman las que vienen. Porque no pueden expresarse libremente, directamente. Entonces buscan una forma de expresión que muchas veces es esta, desgraciadamente, porque no la hay con los padres. Entonces nosotros como padres tenemos que ver la forma de, cuando hay estos avisos, ver la forma de acercarse al hijo y preguntar qué es lo que está pasando. Porque es una forma una manifestación de sentirse fuera del núcleo familiar. Doctora, como profesional de la salud, cuando llega un joven con estas características a la consulta, y vamos a suponer que no traiga ningún problema adicional por el uso de los piercings, sino que viene a un problema únicamente dental, ¿es conveniente también hablar de ello, aunque no sea el motivo de la consulta? Claro que sí. Definitivamente yo sugiero a todos los profesionales, médicos, dentistas, que mantengamos informados a los muchachos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque aparte de esa perforación que se hacen, tenemos un problema posterior, ¿sí? Aproximadamente ¿cuánto tiempo tarda en cerrar esta herida? Aproximadamente 4 a 5 semanas. Ahora bien, en ocasiones en la nariz y en tejido, por ejemplo en piel, 4 a 5 semanas. 4 a 5 semanas. Ah, entonces, por ejemplo, en la oreja, en pabellón de auricular, al dormir de ese lado está tardando más tiempo en curarse. Ahora bien,
Sí, entonces tarda un poquito más tiempo. Exactamente. Ahora bien, al no haber fluido sanguíneo, todavía hasta poner antibióticos es un poquito más tardada la reparación en caso de que hubiera alguna infección. Ojo, entonces hay que tomar las precauciones debidas para no correr estos riesgos. Vamos a un corte, seguimos hablando de ese tema tan interesante, agradeciendo sus llamadas 1660-1457. Saludos a Mariana Cervantes de la Covadonga, nos habla y nos opina, ¿verdad?, acerca de los jóvenes que se cuelgan con ganchos en la espalda y de su pecho, y nos pregunta que si esto es muy similar a los piercings. Pues yo creo que esto va más allá de una moda o de una identificación, yo creo que eso tiene que ver ya con otras cosas. ¿Qué opinas, Josué? Sí, José Luis, tiene que ver ya con algo más, ¿no? Una capacidad de fuerza, de querer soportar, a ver hasta dónde tiene resistencia el organismo, entonces algo diferente. Es algo diferente, Sí. ¿verdad? Esto no, porque no anda colgando los ganchos por la calle. No, es muy diferente. Y pues nada más, básicamente psicológicamente quieren demostrar fortaleza física, ¿no? Entonces por eso lo llegan a practicar. Muy bien, estamos aquí precisamente con Josué Cervantes, que también, como cada viernes, vienes a darnos opciones con respecto a la quiropráctica, al manejo físico, y ahora veo que traes ahí unos instrumentos que son unos imanes. Claro, José Luis, traemos aquí unos imanes. Los imanes tienen dos caras, uno positivo y uno negativo. Y cuando alguien, por ejemplo, está ocupando piercing y llega a tapar algún canal de acupuntura, lo llega a obstruir, es probable que tenga alteraciones a nivel energético. ¿Cómo se podría manifestarse estas alteraciones? Porque llegan, se ponen el piercing en la oreja, en cualquier parte del cuerpo. ¿Cómo pueden notar ellos que hay algo que no es bueno, que es anómalo y que tiene que atenderse? Ok, depende de la zona donde ellos se hayan aplicado el piercing. Puede ser un canal de acupuntura de cara, o en su defecto algunos son a nivel energético del centro, a nivel del ombligo. Entonces depende de la zona, eso va a decir qué alteración hay. Siempre el organismo responde ante una agresión. Sí, siempre. Por lo tanto, al tener esa agresión del organismo, van a sentir cambios en su personalidad. Puede ser falta de energía para hacer las cosas, constantemente cefaleas, dolores de cabeza, puede provocar también mareos, vértigo, puede provocar también falta de apetito, y depende de la zona en que el canal de acupuntura haya sido obstruido. Con el pareo magnético podemos hacer un rastreo sobre el organismo y ver si hay alguna alteración a nivel energético. Se hace el rastreo, se checa dónde está la alteración, se coloca el par biomagnético precisamente para elevar la afluencia de energía hacia el paciente y se pueda regenerar lo más que se pueda. Aunque estamos hablando de que ya hay un canal de acupuntura que está dañado, entonces no vamos a querer que quede el 100%, pero sí ayudar en un 70-80% al paciente a que pueda nuevamente a reactivarse sus actividades diarias. Claro, pero mientras siga ahí el campo interferente, pues de alguna manera, ¿verdad?, no estamos solucionando del todo, pero sí estamos reactivando. Claro, se está reactivando. Es importante esto porque depende del tipo de piercing que se hayan colocado. Puede ser que se vayan hacia adentro del organismo a nivel sanguíneo, alguna infección, algún virus, que son muy comunes, que por eso Sí, se les comunes. hace un absceso en la zona aplicada al piercing. Se va a nivel sanguíneo y estando en la sangre va a hacer alteraciones. El par biomagnético lo que hace es cambiar el pH también para que no pueda tener el virus, bacteria, hongo, el medio para que pueda vivir. Ok, y para nuestros amigos que por primera vez escuchan el término de par biomagnético, ¿qué les podríamos decir, Jorge? ¿Qué es en términos generales un par biomagnético? Un par biomagnético es una terapia que se usa para regularizar sobre todo el pH, el potencial de hidrógeno del cuerpo, para compensarlo si está ácido, para regularizarlo y hacerlo alcalino, y si está demasiado alcalino, para hacerlo un poco ácido. La descompensación del pH hace que los virus, las bacterias, los hongos puedan vivir más fácilmente en el organismo, afectarlo de una manera más fuerte. Cuando el pH es compensado, los virus, las bacterias, los hongos ya no tienen la misma posibilidad de vivir o de afectar ese organismo. El par biomagnético
nos habla de la forma de un campo de interferencia, el encontrar un punto adecuado a donde está una anomalía, a donde se encuentra el reflejo del virus, de la bacteria o del hongo, y encontrar la interferencia para poder neutralizar o para poder quitar el campo energético de la bacteria y así poderla eliminar de una manera más fácil en el organismo. Fíjese que esta es una explicación muy completa, muy entendible. Entonces quiere decir que cuando se está poniendo un par biomagnético, le estamos reduciendo las posibilidades a esa infección, porque entonces ya no va a tener un buen terreno, diríamos, un buen terreno donde desarrollarse, y estamos creando con este par entonces una regulación de ese campo interferente, que en este caso ya lo tenemos localizado, y que es un piercing. Una cosa es tenerlo localizado y otra es saber lo que está haciendo dentro del organismo, ¿verdad? Claro, es muy diferente esos dos términos, ¿sí? Puede dar alteraciones muy drásticas. Por eso es que llega a haber la inflamación, el edema, y pues puede haber enrojecimiento de los ojos, pérdida de la vista. Son muchas alteraciones que pueden tener el llegar a perforarse o hacerse algún tatuaje en alguna zona específica de acupuntura. Se llega a tocar el punto del canal y llegamos a tener una alteración. El par biomagnético es muy bueno para regularizar lo más que se pueda la energía y a la misma vez, como comentaba aquí, hacer que el pH cambie y pues no tengan virus o bacterias. Muy bien, nos habla el Canelo. Saludos a nuestro amigo el Canelo, uno de nuestros seguidores de Vida y Salud. Dicen que hay un lugar específico donde uno se pone un piercing y aumenta la potencia sexual y la fuerza. Bueno, yo recomiendo que en lugar de poner un piercing que es ya de alguna manera permanente, mejor se acuda con un acupuntor, ¿verdad? Que es el que conoce exactamente dónde están los canales de los cuales estás hablando, claro. Dónde están los canales, dónde están los puntos sobre los cuales se va a poner qué aguja, qué tipo de método, y definitivamente sí los pueden ayudar a aumentar la potencia sexual y la fuerza. Claro, eso es sí. definitivo, ¿sí? Pero tiene que ser con un experto, y un piercing por sí solo no va a hacer este efecto, ¿sí? Porque en primera tenemos que conocer de materiales, qué tipo de materiales. No es igual una estimulación con oro que una estimulación con plata, y no es igual todo el cuerpo, cada uno de los canales energéticos que cruzan el cuerpo va a tener una reacción distinta, y en este caso se recomienda mejor que se acuda a un acupuntor. Claro. ¿Con quiropráctica también se puede ayudar? Claro, sí, si la lumbar número 3 está movida, 3, 4 y 5, que irrigan toda la zona pélvica, podemos llegar a tener un problema de impotencia, de deficiencia sexual. Entonces se puede atender, y también es importante atender el psique y la mente del paciente. Son varias cosas, por eso no nada más un punto puede hacerlo. Claro. Puede ser que también haya una deficiencia de minerales, vitaminas, Claro. aminoácidos que puedan Claro. llegar a provocar la alteración. Entonces, un diagnóstico completo para ver en sí cuál es la causa, no nada más el punto, ayudará a que su tratamiento sea permanente y no estar constantemente recibiendo estímulos para que pueda obtener el resultado. Le recomendamos mejor las fresas, las moras, Claro. el jitomatito cherry, las manzanas, que son bioflavonoides y que le ayudan precisamente como antiagregantes plaquetarios a tener mejor circulación, y con eso no van a tener problemas de impotencia. Para nada. Eso es más definitivo, ¿no? Nos habla Iván Gómez del Rosario. Sirve cualquier clase de imán y cualquiera lo puede hacer. Sí lo puede hacer cualquiera y es el mismo imán, ¿no? No cualquiera lo puede hacer porque lleva un procedimiento. Esto es toda una técnica, toda una ciencia, un aprendizaje completo para conocer el mapa, para conocer los puntos adecuados en cómo debe de llevarse a cabo el rastreo. Por ejemplo, nosotros usamos en la parte derecha del cuerpo el magneto negativo y en la parte izquierda el magneto positivo. Si llega a hacerse diferente, podría tener una reacción adversa. Entonces esto debe de conocerse a conciencia. Son magnetos especiales porque estamos hablando ya de magnetos de 12.000 Gauss, que ya es algo mucho más elevado. Entonces esto debe de llevarse con mucha precaución y con mucha conciencia. Muy bien, y como son imanes especiales, pues me supongo que no los venden en cualquier lado. No los venden en cualquier parte. Y no estamos hablando de los imanes comunes, porque por ahí luego la gente piensa que pues, es el imán que le quitamos a la bocina, ¿verdad? No. O los imancitos que se pegan en el refrigerador, pues eso no van a servir tampoco. No, necesita unos Gauss más fuertes para que este sea terapéutico. Otro aspecto es que
puede haber interferencias. Y esas interferencias, si alguien no las sabe manejar, en vez de ayudarle, pudiera perjudicar más al organismo. Como está trabajando con energía, esto es energía, entonces puede llegar a afectar los dolores de cabeza, puede provocar náuseas y pues un decaimiento tremendo en el organismo. O sea, un efecto totalmente contrario. Entonces agradecemos la presencia el día de hoy de nuestros compañeros de Vida y Salud que estuvieron aquí con nosotros. Precisamente nuestro iridólogo Sergio Falcón en el primer corte, estuvo con nosotros la doctora Lourdes Ortega Guerrero, estuvo con nosotros Jorge Morales, nuestro quiropráctico Josué Cervantes, nuestra especialista en herbolaria Mayra Morris, su servidor José Luis Grajeda los invita a que nos veamos el próximo lunes de Vida y Salud con el horóscopo. Hasta luego.